Bien, Vero, muchísimas gracias. Nos metemos en otros temas de actualidad porque ustedes saben, ha sido noticia en las últimas horas que el gobierno aprobó el proyecto Neptuno para Arasatí y llamará a licitación para la construcción de la infraestructura para potabilización de agua con destino del suministro a la población de Montevideo y el sur del país. Para Edgardo Ortuño, director de OCE, en representación del Frente Amplio, esto se ha hecho con falta de sustento y falta de transparencia. Bueno, para conocer su postura lo recibimos esta mañana. Ortuño, bienvenido. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ayer surgió que se va a presentar un recurso de nulidad. ¿Cuáles son las bases para hacer esas afirmaciones? Bueno, vamos a tratar de dejar sin efecto lo resuelto por el directorio de OCE, en primer lugar, porque hablamos del agua potable, ¿verdad? Una de las cuestiones más esenciales para la calidad de vida de la gente. Sabemos por los estudios disponibles en OCE que en el 2045 tendremos faltante de agua potable. La demanda será superior a la capacidad de producción actual. Un típico tema en el cual deberíamos buscar los consensos, los fuertes sustentos técnicos de los caminos que se eligen, los sustentos sociales y políticos, ¿verdad? Además, la Constitución de la República es clara en esto de exigir la participación de todos los actores en el proceso de definición. Yo ponía como ejemplo lo que hicimos antes de hacer las grandes inversiones de UTE que transformaron la matriz energética del Uruguay, ¿no? Que hicimos aquella mesa de diálogo que terminó con un acuerdo político multipartidario. Por ejemplo, por el Partido Nacional firmó Delgado, que es el actual hombre fuerte del presidente, ¿verdad? Bueno, lamentablemente se eligió el camino opuesto. No solo no tuvimos diálogo, sino que hablamos de falta de transparencia porque nos dieron todos estos informes con cambios importantes al proyecto, con menos de 24 horas de antelación para poder estudiarlos y pronunciarlos, pero lo más grave es que tampoco se consultó ni a la gerencia de agua potable, ni a la gerencia de la región metropolitana, que es la que se encarga de distribuir el agua en toda la región, y más grave todavía, el directorio conformó por una resolución formal un grupo de especialistas para asesorarnos en el proyecto Neptuno y ser la contraparte del privado, y tampoco se lo consultó ni nos informó sobre esta nueva versión que trae un recorte significativo del proyecto, de una capacidad de producción de 229.000 metros cúbicos por día. Ahora, por recortes económicos, va a producir solo 160.000 metros cúbicos al día, pero lo más importante, queda cuestionado su capacidad de resolver el problema que tenemos, que es abastecer y asegurar el abastecimiento de la demanda, porque también achica la reserva de agua dulce que venía a atender el problema de la salinidad, que es la gran limitante que tiene el Río de la Plata. Con esta planta nueva no se llega a la demanda que se calcula habrá para 2045. No se llega a satisfacer, no garantiza tampoco el suministro del departamento de San José, que era otra de las ventajas que se habían planteado. Pero lo más grave es que en caso de un verano con sequía severa, más cercano en el tiempo, ¿no? 2045 está a la vuelta a la esquina en términos históricos, pero si nos pasa una sequía importante, tampoco el proyecto Neptuno permite tener un respaldo y solucionar el problema, porque justamente en verano es cuando hay más salinidad en el Río de la Plata. Y para que la audiencia entienda, si hoy estuviera construido la planta de Arasatí, hubiera tenido que estar parada durante todo el verano, porque tuvimos 86 días de salinidad en niveles por encima de los permitidos para potabilizar. El ministro de Ambiente dijo aquí que el promedio son 10 días al año de salinidad y que para eso se iban a hacer las famosas piletas que tendrían reserva de agua con baja salinidad. El ministro ha afirmado muchas cosas inexactas y que no son de esa forma, seguramente por falta de información. Tenemos nada más y nada menos que un informe de la Facultad de Ingeniería, que es quien ha sido la responsable de tomar las muestras y hacer el monitoreo de la sal en el río, que registró 86 días corridos en el último evento en el verano, enero, febrero y marzo, de 114 días que tuvimos de sal por fuera de las normas durante todo el año. Es decir, el evento del verano fue el más grave, el mayor, pero tuvimos sal durante todo el periodo. Pero esto lo alertaban los estudios técnicos de 1970. A veces se cree que esto es una discusión entre el Frente Amplio y la oposición, el proyecto Casupá del Frente versus esto. Esto se alerta desde 1970, 2001.
¿qué lectura se hace? Porque digo, ir con un proyecto que tiene una inversión millonaria, que se hace en un lugar que no es el adecuado, aparentemente para suministrar el agua potable a toda la zona metropolitana, ¿qué objetivo tendría si no es ese? ¿Para qué hacer algo que podría fracasar? ¿Para qué hacer algo que perjudicaría al país? Naturalmente tener una nueva planta de producción de agua potable, por más limitada que sea, contribuye, ¿no? Si bien no soluciona definitivamente. El gobierno dice que, y tiene razón, aporta una fuente alternativa y una planta alternativa a Aguas Corrientes. El problema es que la prioridad que está poniendo el gobierno en este proyecto apunta a esa seguridad ante una eventual catástrofe en la planta de Aguas Corrientes que no ha ocurrido en 150 años. Entonces uno se pregunta, pensando en lo que uno haría en su casa, ¿uno pondría la alarma de la casa si todavía no tiene el baño y la cocina resuelto? No, primero corresponde asegurar que tengamos lo que necesitamos, que es el agua potable. La represa de Casupá, que se venía trabajando desde 2014, pero venía recomendada, como digo, ya desde el año 70, nos aseguraba las reservas de agua bruta, es decir, sin potabilizar, para que Aguas Corrientes pueda trabajar y darnos agua potable. Eso en una coyuntura de sequía, al no tener la represa de Casupá, que el informe de factibilidad de Neptuno dice que hay que construirla. Ya lo decía en el formato anterior, que era la planta de Arasatí más grande, decía antes de 2036 tiene que estar construida una represa como Casupá. Bueno, ahora que achicaron la capacidad de producción de la planta, tendremos que hacer Casupá para asegurar el agua potable para la gente antes de los próximos 10 años. Entonces, francamente no compartimos la prioridad dada a este proyecto. ¿No brinda soluciones? No brinda soluciones definitivas a los problemas grandes que tiene el abastecimiento de agua. Si es tan inconveniente y es tan caro para el Estado, ¿por qué? Claro, eso es lo que no termina, por lo menos no se termina de comprender. El argumento del gobierno es apostar a la seguridad, es decir, ante una eventual catástrofe en el río Santa Lucía o en la planta de Aguas Corrientes, que insisto, no sucedió en 150 años, tener una planta alternativa. El problema es que por el diseño y las dimensiones no alcanzaría para cubrirnos en una situación de ese tipo, con las dimensiones de la laguna artificial que los técnicos llaman polder, que se acaba de resolver esta semana por parte de OCE, tendríamos cubiertos solo 25 días. Ante un evento de salinidad en un contexto de sequía. Quiere decir que la planta estaría parada 61 para ser exactos, si se repiten los 86 días que tuvimos este verano de alta salinidad. Por eso decimos que no justifica una inversión tan grande para un proyecto que aporta un poco de respaldo, pero deja de lado un proyecto mayor como el de la represa de Casupá, que sí solucionaba y con este dinero además nos permitía reforzar el bombeo y reforzar las líneas de adducción que son las que traen el agua a la ciudad. Como director del Frente Amplio, desde la fuerza política, desde organizaciones civiles, desde el sindicato, ¿hay alguna propuesta que se esté haciendo alternativa para Arasatí? Nosotros desde el primer momento la anterior tuvimos... no se pudo llevar a cabo, creo que era Casupá. Esta la cuestionan, pero hay un punto medio donde se pueda acordar, un lugar donde se pueda instalar una planta de similares características que pueda abastecer a la zona metropolitana que tiene a más de la mitad del país. Yo ayer les compartí a algunos colegas de ustedes en la conferencia de prensa una nota que le envié al presidente de la calle en el mes de marzo. Nos conocemos desde épocas de las juventudes políticas, yo del Frente, el del Partido Nacional. Tenemos diferencias, siempre la hemos tenido y siempre hemos tenido un muy buen diálogo. Apelando a esa capacidad de diálogo, le decía, antes de tomar una decisión, te pido que por lo menos nos escuches, que abramos un espacio de diálogo. Este es uno de los temas que tenemos que tratar de encontrar acuerdos. Bueno, eligió el camino de no solo no escuchar ni darme la entrevista, sino de ir por una solución. Propuestas hay en el Frente Amplio, pero sobre todo propuestas hay en los técnicos de OCE. La solución es Casupá. La solución es seguir fortaleciendo la planta de Aguas Corrientes, hacer un recalque en la quinta línea de bombeo, que es la que abastece el este del área metropolitana. Nosotros tenemos hoy ya problemas en Malvín, en Carrasco, de horas pico donde la gente tiene problemas de agua, pero hay más problemas en la ciudad de la costa, en la Costa de Oro, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que llevar el agua. Este proyecto la trae al oeste, hay que llevarla al este. Bueno, hagamos lo que
es más serio y lo que es más aconsejable. Escuchemos a los técnicos, escuchemos a la academia. La Facultad de Ciencias alerta sobre las cianobacterias que se concentran en Arasatí. La Facultad de Ingeniería recomienda seguir estudiando la salinidad para dimensionar la reserva de agua potable para Neptuno. Es decir, no es la forma de resolver esto con marchas y contramarchas, improvisando técnicamente Usted y a dice los improvisando, empujones. pero el presidente de OCE señalaba ayer, y es verdad, hace 2 años que se viene hablando del tema. ¿Por qué improvisado? Porque proyectos de esta naturaleza se estudian durante mucho tiempo. Yo decía, la primer consultoría para hacer la represa de Casupá se contrató en 2014 y los planos, el diseño ingenieril y los estudios ambientales que acá han faltado estuvieron prontos en el año 2020. Son obras que deben pensarse para décadas y que no pueden resolverse de esta manera, sobre todo cuando los técnicos y académicos están alertando. Ahora, yo quiero plantear el mayor cuestionamiento político a este proyecto, que es que una OCE que cumple en pocos días 70 años de vida, debido al camino elegido por este gobierno, tendrá por primera vez en su historia que potabilizar el agua en una planta que será propiedad privada. Bueno, pero ¿verdad? eso fue consultado el presidente y por eso estaba buscando específicamente, porque fue consultado si violaba el artículo 57 de la Constitución y él dijo que garantiza que una persona jurídica estatal es quien suministra el agua potable. El presidente es muy hábil declarante, ¿verdad? Y dice cosas parciales, ¿no? Lo primero que perjudica este camino es el bolsillo de todas y todos nosotros, porque mientras esta gestión, este proyecto gestionado por OCE de la manera pública que dice la Constitución, cuesta 300 millones de dólares menos, ¿tá? Unos 19, 20 millones de dólares al año, le vamos a pagar durante 18 años 40 millones de dólares a un privado por ser el dueño de la planta potable, por ser el dueño de la planta para potabilizar el agua. Es el dueño de toda la infraestructura hasta que se construye por 20 años, ¿tá? Pero la perla que aparece en este informe que nos dieron, yo critico que me dieron 24 horas para estudiar. Bueno, la fórmula económica me la dieron 2 horas antes y además agrega... ¿Cómo es para entenderlo? Porque me parece que la gente no sabe. ¿La inversión la hace el privado? Sí. Bueno, para eso, o sea, el bruto, de mis años de dinero, profesor, bueno, muy bien. El dinero trajimos el flujo presentado por la empresa. Lo pone este grupo empresarial, este consorcio empresarial. Sí, acá lo tenemos. Después hay que devolverle esa plata al consorcio. Inversión, acá lo dice, 210 millones de dólares. El presidente ayer dijo del entorno de los 200, son 210. El tema es que al final de los 20 años del proyecto, aquí lo dice, pagaremos 743 millones de dólares. Esto, hecho por la OCE, sale 300 millones de dólares menos. ¿Por qué? Porque le vamos a estar pagando al privado el dinero que consiguió para hacer este proyecto, que se lo tiene que pedir a los bancos, que le cobran más tasa de interés que lo que le cobran al Estado uruguayo. Le vamos a tener que pagar el mantenimiento, porque esta alternativa divide la operación del mantenimiento, que es otra cosa desaconsejada. Porque la divide entre la empresa y OCE. OCE hará la operación, que es lo que la calle plantea que salva el tema constitucional de que el servicio lo preste OCE, pero el mantenimiento de la planta lo va a hacer durante 20 años la empresa. Quiere decir que si se rompe algo, OCE va a tener que esperar o dependerá de lo que haga la empresa para garantizar el servicio a la población. Es decir, no lo va a poder garantizar, no cumple con la Constitución. 700, ¿cómo se llega? ¿En base a qué? Bueno, estos son los números de la propia empresa, ¿verdad? Digo, se multiplica por unos cuantos, ¿no? Costo financiero, ¿no? O sea, lo que vale el dinero. Yo siempre digo y se lo dije a los empresarios, el gobierno les obliga a conseguir la plata. Y bueno, ellos querían construir. Entonces, financieros, costos de mantenimiento y la ganancia de la empresa privada. Una de las razones por la cual no todos, pero el 60% de los uruguayos votamos la reforma de la Constitución que impone que sea público el servicio de agua potable, es para que llegue no solo con calidad, sino al menor costo. Y eso es lo que garantiza el Estado. Esa es la importancia el Estado por de sí las mismo empresas ¿podría públicas. hacer una inversión de esta índole? No solo que podría, sino que está en condiciones y están los estudios.
Tanto podría que durante los gobiernos del Frente Amplio se invirtieron 1.300 millones de dólares sin tener que recurrir a la privatización. Acá estamos hablando de 210. Claro que OCE puede hacerlo con recursos propios y también, naturalmente, recurriendo al endeudamiento externo. Pero va a pagar mucho menos plata por lo que pida prestado porque nosotros obtenemos como país menores tasas de interés. Nos cobran más barata la plata. El recurso de nulidad se va a presentar en base a la violación de este artículo de la Constitución. ¿Qué curso se le va a dar? ¿Qué tiempos? Vamos a tratar que esto lo anule el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los vicios del proceso de decisión, fundamentalmente, por lo menos en mi carácter de director, por estas cosas que decíamos. Falta de informes técnicos previos, falta de tiempo para el estudio, violación de la resolución de directorio que crea un equipo técnico para que nos asesore en esta cuestión que no fue consultado. Naturalmente, sí, coliden con algunos aspectos constitucionales. Sabemos que a nivel de las organizaciones sociales se están estudiando con abogados otros recursos. Nosotros vamos a ir por ahí. Apostando, como decíamos, a que el gobierno autocríticamente frene esta situación y haga lo que debe hacer, que es abrir una instancia de diálogo para resolver algo que es de todos y debe ser para muchos años. Que además no se construiría en este periodo de gobierno, ¿no? Bueno, ¿O sí? ¿Empezaría ahora? Es parte del problema. Se empezaría la construcción recién a finales del año que viene, por lo tanto se le heredará al próximo gobierno la construcción final del proyecto, pero lo más importante, el pago. El ministro Peña dijo en la conferencia de prensa que el Estado no va a pagar nada hasta que no esté disponible la infraestructura. Bueno, no va a pagar este gobierno, pero el gobierno que viene y los que vendrán van a tener que pagar 40 millones de dólares por año. Bien. Por eso decimos que es inconveniente, pero sobre todo porque no soluciona los problemas de asegurar el abastecimiento de agua para la población, que es lo que deberemos hacer. Ortuño, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Es momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.